Regresan las noticias, bienvenidos, bienvenidas. Esa es la conexión digital meridiana de Telesur. Queremos que siga junto a nosotros. La justicia alemana desestimó la extradición de Carles Puigdemont por rebelión tras el referendo del anterior 1 de octubre. Ahora, la justicia estaría analizando inculparle por aparente malversación de fondos. Sin embargo, la sentencia no es firme y puede ser recurrida por la defensa del propio Carles Puigdemont. Ahora bien, hay una decisión, hay una reacción del Tribunal Supremo Español. Ha dicho que no aceptará la entrega de Carles Puigdemont solo por malversación. Y hay fuentes próximas al tribunal que han explicado que el magistrado Pablo Llarena maneja dos opciones y ambas pasan por rechazar la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Territorial alemán. Vamos a revisar de inmediato cuentas oficiales de nuestros corresponsales en el lugar de la noticia. Joan Ortiz, corresponsal de Telesur en Barcelona, ha publicado recientemente en Twitter. ¿La tenemos? Vamos a ver la publicación de Joan Ortiz en Twitter. Ahí está, parte de lo que ha dicho el magistrado Pablo Llarena. Si no es por rebelión, no lo quiero. Llarena podría rechazar la entrega de Carles Puigdemont solo por malversación. La decisión alemana desmonta la teoría sobre la violencia en el independentismo que ha llevado a 9 individuos a la cárcel y 7 al exilio. Así las cosas, revisamos más medios de comunicación. Vamos al portal de la casa www.telesurtv.net para ver cómo se desarrolla esta información. Aparece en pantalla, Puigdemont, la respuesta: hemos derrotado la principal mentira de España. El expresidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, expresaba este mismo jueves a través de su cuenta oficial en Twitter que la extradición aprobada por el gobierno alemán por supuesta malversación de fondos y no por rebelión permite así desenmascarar las mentiras en su contra. Unas mentiras que, según dice, había infundado el gobierno del Partido Popular. Puigdemont sostiene que gracias a la decisión de la audiencia territorial en Alemania se aclaró la primera injuria interpuesta por España. Y allí lo que expresaba aparece en pantalla, incluso la publicación en Twitter: hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. Asimismo, ha afirmado que el Estado alemán, por esta determinación de anular cargos de rebelión, asume la legitimidad de las elecciones celebradas el anterior 1 de octubre. Otros medios de comunicación, la noticia prácticamente le ha dado la vuelta al mundo. Revisamos, prensa rusa, portal Sputnik. Chorra pide la liberación inmediata de los líderes independentistas presos. Parte de las reacciones que se han dado hace referencia así a la declaración que hacía el presidente de la Generalitat, que es el gobierno catalán, Joaquim Torra. Él pedía recientemente la liberación inmediata de los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión tras visitarlos en la cárcel. Así las cosas, Torra considera que la decisión de la justicia alemana sobre la extradición del expresidente Carles Puigdemont por un supuesto delito de malversación de fondos invalida los motivos para mantener a los políticos independentistas que se encuentran desde hace meses en prisión preventiva. El presidente Puigdemont, decía Torra, no será extraditado por un delito de rebelión porque no existe. En redes sociales los usuarios ya se han expresado, hay muchas reacciones, vamos a ver de inmediato algunas de ellas. Luis Fabré: Puigdemont celebró la decisión alemana y dijo haber derrotado a la principal mentira sostenida por el Estado. Continúa la publicación. La justicia alemana niega que el plebiscito de octubre haya sido una rebelión. Cada minuto que nuestros compañeros pasan en la cárcel es un minuto de vergüenza e injusticia, publica este usuario de plataformas digitales. Próxima reacción, la tenemos en pantalla. Jordi Amenteras: el Supremo no puede perseguir a Carles Puigdemont por rebelión, por lo tanto la suspensión como diputado decretada por el juez Llarena debería caer. Si él era el instigador, ¿para qué se mantiene la acusación a los demás consejeros? Otra publicación aparece en pantalla, la tenemos. Las leyes no son Biblias, entonces podemos cambiarlas cuando se vuelvan obsoletas. En el caso de Cataluña y España, el presidente Puigdemont solo ha obedecido a la voluntad de su pueblo, que en su mayoría quiere la independencia.
Son imágenes que dan cuenta de otras noticias. Hablamos de Perú. Ese país vuelve a ser azotado por una ola de frío que hasta el momento, según el propio Ministerio de Salud, deja casi 700 muertos en lo que va de corrido de este 2018. Las intensas nevadas, según el propio Departamento de Meteorología, podrían registrarse hasta este próximo sábado. Sin embargo, la alerta puede ser extendida. En directo, Jaime Herrera. Último informe de la Defensoría del Pueblo dice que el gobierno no está cumpliendo el plan multisectorial de ayuda y de enfrentamiento de la temporada de frío y heladas. Según este informe, solo en el invierno que empezó el 21 de junio hay aproximadamente 182 fallecidos en las regiones donde ellos hicieron esta supervisión, sin contar los más de 700 fallecidos por neumonía a nivel nacional en todo el año. Cabe indicar además que este informe da cuenta de que en 14 regiones no se vienen entregando los kits de ayuda para recién nacidos, así como para adultos mayores, ayuda que tiene que ver con abrigo y algunos medicamentos. Tampoco dice este informe que se está cumpliendo de manera integral con las vacunas para evitar enfermedades respiratorias. Esta vacuna, según ha referido la Defensoría del Pueblo, solo se ha entregado a menos del 50% de la población más vulnerable. En tanto, se habla de que hay más de 30.000 camélidos sudamericanos que han fallecido, obviamente generando daños en la economía de muchas personas de pobreza o extrema pobreza que viven de esta actividad económica. Esta información también se refleja en nuestra página web www.telesurtv.net. Allí el seguimiento correspondiente. Titulan de esta forma: Perú, ola de frío provoca 700 muertos a consecuencia de la neumonía que deja precisamente estas bajas temperaturas. También se ha reportado la muerte de miles de animales. La cifra de víctimas podría aumentar con el paso de las horas. Y ante la situación, organismos de gobierno han dicho que han distribuido ayuda humanitaria consistente en frazadas, ropas de abrigo, herramientas y diferentes implementos. Sin embargo, los propios afectados aseguran que esta ayuda no llega a todos los lugares. Ahora bien, hay varios expertos que han sido consultados y que están asegurando que la situación se repite año con año sin que las autoridades tomen medidas de fondo. Ahora, usted está en Perú. ¿Usted sabe cómo puede resguardarse de esta ola de frío? Bueno, acá hay detalles. Cuando las temperaturas descienden por debajo de los 0 grados, el cuerpo es puesto a prueba. Se deben tomar algunas precauciones para protegerse de los efectos del frío. El primer riesgo es el enfriamiento global del cuerpo. La temperatura no puede descender de los 35 grados. En los casos más graves, la hipotermia podría provocar un estado de coma y la muerte. Las personas más vulnerables son los cardíacos, los asmáticos y los diabéticos. Las personas mayores también deben tomar precauciones adicionales. Permanecer bajo techo es lo más razonable. En todos los casos hay que evitar realizar esfuerzos importantes como correr, juntar nieve o empujar un automóvil. Para estar bien abrigado hay que cuidar las extremidades, que son las más expuestas. Los pies y las manos deben estar bien protegidas para evitar congelamientos. La cabeza también debe estar cubierta. El 30% del calor del cuerpo se pierde por ella. Cubrir la boca y la nariz permite además aspirar aire menos frío. En cuanto a ponerse varias capas finas o una capa más gruesa de ropa, la cantidad de aire y el espesor total de la vestimenta es lo más importante. Colocar una capa impermeable es clave para protegerse del viento. Una temperatura real de 10 grados bajo cero con un viento de 60 kilómetros por hora dan una sensación térmica de 30 grados bajo cero. Última precaución es no sobrecalentar el interior de las casas para evitar los cambios térmicos. La temperatura ideal es entre 18 y 20 grados. Así las cosas, hay más informaciones. La pregunta correspondiente para esta jornada: ¿una tragedia puede vender bastante publicidad? Bueno, la respuesta es claro que sí. Y eso era lo que estaba haciendo un empresario sudafricano. Él había diseñado una especie de nave para poder salvar, para poder rescatar a estos niños, 12 niños más el entrenador de fútbol, que habían quedado atrapados en una cueva en Tailandia. Sin embargo, el equipo no fue utilizado, pero él se hizo más famoso y obtuvo más ventas para este equipo. Más detalles y luego la pausa. Venimos.
Eso es solo un adelanto de lo que está ocurriendo en buena parte del continente asiático. Preste atención, el Centro Meteorológico Nacional de la República Popular China ha emitido una alerta roja para las áreas afectadas por el denominado supertifón María. Es el octavo tifón de este 2018 y azota el oriente de China. Pero este no es el único país que enfrenta los embates de los fuertes aguaceros. Japón, según las autoridades locales, vive uno de los peores desastres climáticos más feroces desde 1982. Hasta el momento, hay cerca de 200 personas muertas a causa de los fuertes aguaceros y los servicios de emergencia mantienen las labores de rescate. Revisamos de inmediato prensa internacional porque la noticia trasciende. Vamos a ver, portal ruso Sputnik asciende a 580.000 el número de evacuados del este de China por el supertifón María. El Departamento Nacional para la Lucha contra las Consecuencias de Inundaciones y Sequías también ha informado de cerca de 144.000 evacuados de las provincias de Fujian y Zhejiang. Además, a los puertos regresaron más de 20.000 barcos pesqueros y casi 5.000 barcos de otros tipos que permanecían en alta mar. Fueron cerradas las instalaciones turísticas. Según varios medios locales, los daños de este tifón María se estimarían en casi 75 millones de dólares. Otros portales, portal El Heraldo, las lluvias en Japón dejan casi 200 muertos. Así es como está titulando este medio de comunicación y en la gráfica material que da cuenta de esta tragedia que reiteramos, cerca de 200 personas muertas a consecuencia de este fenómeno meteorológico. Aunque los rescatistas prosiguen con las operaciones de luchar contra las condiciones climáticas para poder desenterrar a las víctimas y también dar con la limpieza tras las inundaciones y los deslizamientos de tierra que sepultaron barrios enteros, las autoridades locales dijeron que iban a seguir yendo casa por casa tratando de buscar algún tipo de superviviente o algunas víctimas desaparecidas. Aún hay cerca de 60 personas que están desaparecidas según las propias autoridades. Decían, las 72 horas críticas ya pasaron y esto lo reconocía un responsable de la prefectura de Okinawa, una de las regiones más afectadas junto con la localidad de Hiroshima. A otros temas, revisamos otras informaciones y las hacemos de la mano de nuestros corresponsales. Hablamos de Colombia. 3 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía fueron asesinados hace un día y esto ocurrió en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador. Las versiones preliminares apuntan al frente Oliver Sinisterra como responsable de este crimen. José Manuel Jiménez tiene el reporte. El fiscal general de la Nación ha lamentado el asesinato de 3 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación que hacen parte de la Fiscalía General de la Nación y anunció que ha desplegado todo lo que está en sus manos a nivel operativo al departamento de Nariño para dar con los responsables de este lamentable hecho ocurrido el día de ayer en vías del departamento de Nariño. La primera línea de investigación tiene que ver con el frente Oliver Sinisterra, quien lo comanda alias Guacho. Recordemos que él es responsable también del secuestro y asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio de Ecuador y de 2 ciudadanos también ecuatorianos. Así pues, las investigaciones avanzarán y en próximos días sabremos si este frente, el Oliver Sinisterra, es el responsable del asesinato de los 3 integrantes del CTI de la Fiscalía. Gracias, José. A otras noticias. En Haití, el alza en los precios del combustible, una medida anunciada por el gobierno y que quedó sin efecto casi de forma inmediata, ha provocado intensas protestas, pero ahora Haití intenta volver a su vida habitual. Daisy Toussaint tiene el reporte. Un gusto saludarte en Puerto Príncipe. La situación en las calles continúa normal, luego de las protestas del fin de semana por el aumento de los precios del combustible y luego 2 días de huelga general convocada por sindicatos y grupos opositores que paralizaron la transportación. Los ciudadanos circulan con normalidad, hay tránsito vehicular, los supermercados y muchos comercios han abierto sus puertas. El pueblo se reúne incluso en los parques para disfrutar del fútbol. Pero lo cierto es que existe una situación compleja, política, social y económica que espera la renuncia de altos funcionarios, incluido la del presidente Jovenel Moïse. El mandatario haitiano se ha estado reuniendo con las principales autoridades del país y los diplomáticos del Core Group para buscar una solución a los problemas que ha desatado esta crisis en el país. Los detalles de esa reunión aún se desconocen. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a los estudios.
Daisy, muchas gracias. Buenas tardes. Avanzamos a otros temas. En Nicaragua la oposición marcha durante esta jornada contra el gobierno sandinista, el gobierno del presidente Daniel Ortega. Y es una parte de una estrategia de golpe blando que, según dicen los propios afectados, han intentado desarrollar para terminar con el gobierno sandinista. María José Díaz tiene más información a través de su cuenta oficial en Twitter. Publica María José Díaz, corresponsal de Telesur en Nicaragua. En estos momentos se está dando la marcha de la oposición Juntos Somos un Volcán. Así han denominado esta movilización. Hasta ahora todo transcurre con normalidad. Muchas expectativas por los detalles que anunciará el gobierno sobre el repliegue por la paz que realizarán en estos días. Hay más publicaciones de nuestros corresponsales alrededor del mundo. Me voy hasta Brasil. Ignacio Lemus, reviso cuenta oficial de nuestro corresponsal. Laurita Vaz, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que negó más de 100 habeas corpus por la libertad de Lula, fue recordada en las redes sociales. Antes, ella había liberado al exmédico Abdelmajid, condenado a 181 años de prisión por 48 violaciones de 37 pacientes. Avanzamos así, más informaciones. A propósito del natalicio del conocido poeta denominado uno de los más grandes del siglo XX, les estoy hablando de Pablo Neruda, quien nació en Chile un 12 de julio de 1904. En lo más recomendado precisamente recordamos 3 de sus múltiples poemas en la lucha contra la opresión de los pueblos y su derecho a la autodeterminación. Vamos a revisar de inmediato parte de lo que ha recopilado nuestra multiplataforma digital. 3 poemas recomendados de Pablo Neruda, quiero decir, visítenos, que está en nuestra multiplataforma digital www.telesurtv.net. Poema a Puerto Rico, uno de ellos, subamos con nuestra plataforma, volviendo a Puerto Pobre, mientras sube el laurel a las victorias de Cuba y brilla por el orbe entero. Una saeta me atraviesa el alma y vuelve a Puerto Rico mi desvelo. Puerto Pobre, ¿por qué no tienes voz? Y ahora que cantaron nuestros pueblos, ¿por qué de pronto fue como una herida de la cadena mortal de tu silencio? Cuando llegó la libertad a Cuba temblaron las banderas en el viento. Pero faltaba una bandera hermana, faltaban los colores de tu pueblo. Cuando cantó cada nación su canto, salido de victoria y sufrimiento, cada voz nacional dijo su estrofa. Tú bajaste los ojos en silencio. Poema a Puerto Rico, una de las 3 recopilaciones que han hecho desde nuestra multiplataforma para rendir tributo y recordar a uno de los más grandes poetas del siglo XX. Precisamente con poesía despedimos esta conexión digital meridiana de Telesur. Será hasta la próxima, equipo técnico de producción y redacción. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en pantalla de Telesur. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y congelada.